¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Cirilo Bermúdez, soy profesor de hidráulica y el día de hoy vamos a ver un ejemplo donde vamos a calcular el punto de operación de un equipo de bombeo y también vamos a calcular la potencia del mismo para un sistema de tuberías en serie. Vamos a hacer dos soluciones. Uno, el método tradicional arrastrando el lápiz, pero con la ayuda de hoja de Excel, o sea, un cálculo manual. Y el segundo, la segunda manera como vamos a resolver ese problema es por medio de un programa de computadora que se llama EPANET versión 2.0. Entonces, básicamente lo vamos a calcular a mano, arrastrando el lápiz, y una vez que ya lo tengamos, esos resultados los vamos a validar con el programa EPANET. ¿Sale? Entonces vamos a empezar a escribir un poquito de teoría, vamos a ver un poquito de teoría sobre qué es la curva característica de un equipo de bombeo, cuál es la curva del sistema y cuál es el punto de operación, ¿no? Vamos a ver el concepto de potencia hidráulica también. Entonces por ahí vamos a hacer unos pequeños croquis para podernos entender, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver algo de teoría. Entonces, imagínense que por aquí tengo un depósito con un fluido que es agua. Por acá tengo otro depósito con fluido que es agua, ¿sí? Depósito 1 y depósito 2. Tengo un nivel de referencia con cota 0.20 de metro. Entonces, si ven aquí gráficamente vemos que el depósito 1 está por debajo del depósito 2, o sea que tiene una cota topográfica más baja. Y si yo quiero llevar fluido del punto 1 al punto 2, pues yo tengo que hacerlo por medio de una tubería, un equipo de bombeo y tubería, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué necesito conocer yo de mis tuberías? Ya sea de la de impulsión o la de abducción. Pues yo necesito conocer que la longitud, el tipo de diámetro que va a tener y lo otro muy importante, el tipo de material, ¿no? Sí, de la tubería. Si este va a ser de PVC, de fierro galvanizado, de concreto, etcétera, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que necesito yo conocer de mi línea de conducción, ¿no? Que en este caso es una tubería en serie, ¿no? ¿Sí? Y de mi bomba que yo necesito conocer mi curva característica. Todos los equipos de bombeo, muchachos, todos estos equipos de bombeo, desde el más simple que nosotros nos imaginemos, el que tenemos en nuestra casa para levantar el agua de nuestra cisterna a nuestro tinaco, o en una gran línea de conducción que puede ser, por ejemplo, no sé, de un pozo profundo a un tanque de regularización, siempre nosotros ocupamos equipos de bombeo. Y esos equipos de bombeo normalmente traen especificaciones técnicas. Y dentro de una de las especificaciones técnicas más importantes que nosotros debemos de conocer es la curva característica, ¿no? La curva característica, ¿qué es, muchachos? Pues no es más que una relación entre gasto y altura. ¿A qué me refiero con esto? Que normalmente esto viene de la siguiente manera. Viene en un gráfico XY, donde el eje de las X es el gasto, que normalmente son en metros cúbicos sobre segundo o cualquier otra unidad de caudal, ¿no? Y acá la altura pues puede ser en metros o en pies, ¿no? ¿Sí? Y una curva característica válida para un equipo de bombeo siempre va a ser de esta manera. La voy a dibujar por aquí. Esto que acabo de dibujar es la curva característica, ¿sale? Y esa curva característica en función de qué está, que a un gasto cero yo tengo una altura máxima, pero si voy aumentando ese caudal a todo lo largo, esa altura va disminuyendo. Así es como se comporta una curva característica. Entonces, básicamente ese es el diagrama de la curva característica, ¿no? Ahora vamos a definir lo que es básicamente la curva del sistema. Ahora la curva del sistema, imagínense que tengo sobre este depósito un punto rojo y otro punto rojo acá, sobre la superficie libre del fluido. ¿Y qué hacemos aquí?
pues voy a aplicar lo que es la ecuación de la energía o la ecuación de Bernoulli entre 1 y 2. ¿Cómo me quedaría? Z1 más P1 sobre gamma más B1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad más HB. HB, ¿por qué? Porque tengo un dispositivo que me va a adicionar energía para subir agua o flujo de un punto bajo a un punto alto. Entonces me genera una energía, la bomba, que precisamente es esta HB, ¿sí? Y eso es igual a ¿qué? A Z2 más P2 sobre gamma más B2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad más las pérdidas de 1 a 2 por fricción más las pérdidas de 1 a 2 locales, ¿sale? Entonces, esta ecuación yo puedo eliminar algunos términos. ¿A qué me refiero con eliminar algunos términos? Que por ejemplo, si yo estoy aquí en este punto rojo, este sí debe de existir una Z1 porque tengo un nivel de referencia, entonces sí existe, pero la presión, siempre que tenemos o vemos problemas en hidráulica, siempre que nosotros queramos medir la presión sobre la superficie libre de un fluido, está en contacto con la atmósfera, entonces tiene la presión atmosférica y siempre nosotros las consideramos como cero, ¿sale? Ahora este depósito vamos a imaginarnos que es un depósito extremadamente grande, donde el agua está en calma, y si el agua está en calma la velocidad vale cero y por tanto la carga de velocidad ¿cuánto vale? Cero, ¿sale? HB, ¿qué es? Pues la energía que proporciona exactamente esta bomba al sistema, ese no lo puedo eliminar. ¿Qué pasa en el punto 2? En punto 2 tengo que un Z2, de acuerdo a mi nivel de referencia, no lo puedo eliminar. Pero ¿qué pasa? Está en contacto con la atmósfera, por lo tanto la presión ¿cuánto vale? Cero. Es un depósito muy grande, el agua está en calma, por lo tanto la carga de velocidad ¿cuánto vale? Cero. Y para este caso en específico tenemos que las pérdidas por fricción. ¿A qué se deben las pérdidas por fricción? A que por aquí está circulando un cierto caudal, y por el hecho de que está circulando un cierto caudal, por aquí aparecen fuerzas cortantes debidas a la viscosidad del fluido, y todos los fluidos que existen en la naturaleza tienen viscosidad, y si tienen viscosidad generan fuerzas cortantes, y esas fuerzas cortantes lo que van a generar es calor, un calor que no puede ser aprovechado por el sistema, y si no puede ser aprovechado por el sistema se repercuten en pérdidas de energía. Entonces estas fuerzas cortantes están asociadas ¿a qué? A estas pérdidas por fricción. Entonces estos existen en mi tubería, no las puedo eliminar. Las otras son las pérdidas locales, este último término. Las pérdidas locales, ¿qué son? Pues por ejemplo aquí yo tendría una pérdida por entrada a la pichancha, una pérdida por codo, otra pérdida a lo mejor aquí por una ampliación o reducción y una ampliación por salida. Pero en este caso en específico no voy a tomar yo en cuenta que pérdidas locales para simplificar el problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa ecuación ¿cómo me quedaría? Que simplemente HB es igual a ¿qué? A Z2 menos Z1 más las pérdidas de 1 a 2 por fricción, ¿sale? Entonces de aquí en adelante no quiero que olviden esta ecuación, chavos, ¿sale? Esta ecuación ¿qué es? Voy a decir que es la ecuación A. ¿Sale? La ecuación A, ¿sale? Otra cosa importante, si ven estas pérdidas por fricción que aparecen aquí, las voy a remarcar aquí. Estas pérdidas por fricción, hay tres maneras de calcularlas, ¿no? Que nos marca la literatura. Una es con el modelo de pérdidas de ¿qué? Darcy, Westbach. El otro es el de Hazen, Williams, y el otro es el de Chessy, Manning. De hecho, al rato que nosotros resolvamos este problema por medio de EPANET, van a ver que EPANET tiene este modelo de pérdidas, estos tres modelos de pérdidas para calcular las pérdidas por fricción. Entonces, aquí nomás quiero que queden claro, ¿no? Que cada uno tiene sus restricciones y la manera de utilizar la fórmula, ¿no? ¿Sí? Entonces, básicamente ese es el HB, ¿no? Ahora, esta ecuación a mí me va a servir para representar aquí en la gráfica la curva del sistema. ¿A qué me refiero con la curva del sistema? Por ejemplo, voy a empezar yo con un punto por aquí. Voy a graficar ahorita una gráfica, que va a ser la gráfica del ¿qué? O la curva del sistema, ¿no? Aquí le voy a poner curva, y ahorita le explicamos curva del sistema, ¿sale? La curva del sistema. Y la curva del sistema siempre es válido, porque siempre aquí, donde inicia, muchachos, nunca inicia en cero, inicia con un valor.
¿Y ese valor cuánto es? La altura estática. Y la altura estática no es más que el desnivel topográfico entre las superficies libres del agua. Y de acuerdo a esto, ¿qué es? Z2 menos Z1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Para un caudal cero, pues como no está fluyendo el agua, pues no se producen fuerzas viscosas y por tanto las pérdidas de energía valen cero. Pero si yo voy aumentando mi caudal, se van a presentar ¿qué? Pérdidas por fricción, ¿no? Para un mismo tubo. Si mi sistema es un diámetro constante y yo le estoy suministrando más caudal o le quiero extraer más caudal, ¿qué es lo que voy a acompañar? Mayores pérdidas, que son estos puntos que voy poniendo, ¿no? Entonces la unión de todos esos puntos lo que me da es la curva del sistema. Y justamente aquí lo voy a poner con un color, no se pudiera hacer este verde, lo voy a poner bien marcado aquí. Este punto donde se intersecta esta línea roja con esta línea negra es lo que se le conoce como punto de operación de bombeo, ¿sale? Entonces es muy fácil calcularlo, es la intersección de esas dos curvas, ¿sale? Y lo otro que tenemos aquí, muchachos, ustedes lo pueden ver, esta distancia que aparece aquí, pues no es más que ¿qué? Que las pérdidas por fricción, de 1 a 2, ¿sale? Y la suma de los dos, ¿qué me está dando? El HD. Entonces si ven, esta ecuación A está representada gráficamente acá. Entonces, ¿qué quiere decir que es HB? HB es igual a la carga estática más las pérdidas por fricción hasta el punto de operación del equipo de bombeo. Entonces, esa es la manera que esta ecuación es la que con esta formamos nuestra curva del sistema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, básicamente es eso, muchachos. Lo otro que también tenemos que ver es un concepto que es potencia hidráulica. La potencia hidráulica normalmente la calculamos como el peso específico por el caudal por HB. Y todo esto entre 76 veces la eficiencia, ¿sí? El peso específico es en qué? En kilogramos metro cúbico. Y si fuera agua, el peso específico del H2O vale 1000 kilogramos metro cúbico. El caudal es igual al gasto, normalmente que están en metros cúbicos sobre segundo. HB, ¿qué es? La energía de la bomba. Y normalmente está en metros, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuál es? Por lo que sale con la ecuación ¿qué? Número A, ¿sale? Y esto es la eficiencia, que normalmente está en un porcentaje, ¿no? ¿Sí? Y acuérdense que estas unidades que son HPs, ¿sí? Son las unidades que vamos a estar trabajando, HPs, ¿sale? Bueno, espero que con esto haya quedado claro la teoría. Entonces vamos ahora sí a hacer un ejemplo real. Un ejemplo real donde resolvamos algún problema en específico, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Vamos a suponer que tenemos un depósito 1 y un depósito 2, ¿sale? Donde yo aquí voy a tener una ¿qué? Una cota de superficie libre, que voy a decir que vale 20 metros, ¿sale? Y por acá voy a tener otra cota en el depósito 2, que vale 300 metros, ¿sale? Voy a suponer que por aquí, muchachos, voy a tener una tubería que es la de impulsión, porque se acuérdense que aquí tenemos la bomba, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Y por aquí voy a tener la tubería de impulsión, ¿sí? Entonces, básicamente aquí lo que yo tengo es, para esto voy a tener una longitud, un diámetro y una rugosidad. Que en este caso, para este problema en específico, vamos a tomar la rugosidad de Manning o vamos a utilizar el método de pérdidas de energía de Manning. Entonces ahorita lo vamos a poner, entonces voy a poner N igual
Esto copio, control C, control V, longitud 20 metros, diámetro 0.10 de metro, N igual a 0.09, 0.209. ¿Por qué? Porque se trata de ¿qué? De PVC, ¿sí? Y de este otro lado que tenemos 0.09, por tratarse de ¿qué? Perdón, 0.209, por tratarse de ¿qué? De PVC. El diámetro 0.10 de metro y la longitud vale 4.980 metros, ¿sale? ¿Qué más tenemos? Que por aquí, en este problema, va a estar circulando un ¿qué? Un cierto caudal. ¿Y ese caudal cuánto va a valer, muchachos? Para este problema en específico, este caudal va a ser 5 litros por segundo. Así de simple, 5 litros por segundo, ¿sale? Aquí el problema dice calcular, el inciso A, el punto de operación del sistema, y el inciso B, la potencia de la bomba. Hay que considerar el modelo de pérdidas de Chessy-Manning, donde acuérdense que la ecuación de Chessy-Manning vale HF es igual a 10.2936 de n al cuadrado por la longitud por el gasto al cuadrado entre el diámetro a la 16 tercios, ¿sí? Esa es la manera de evaluar que las pérdidas por fricción, ¿sí? Lo otro que no vamos a considerar es, no considere pérdidas locales, o sea que estas no las vamos a considerar las pérdidas locales, ¿sale? Entonces nada más vamos a tener que puras pérdidas por fricción, ¿sale? Entonces vamos a ir capturando en esta parte todos los datos. ¿Qué datos tengo? Tengo la longitud. ¿La longitud cuánto va a ser? Pues va a ser la de la abducción más la impulsión, ¿sale? La cota en 1 ¿cuánto vale? Pues 20 metros. La cota en 2 ¿cuánto vale? 300 metros. ¿A qué me refiero con estas cotas, muchachos? Pues son las cotas de la superficie libre de líquido. Estas cotas, ¿sí? El diámetro, pues estamos diciendo que es 0.10 metros, es un solo diámetro. El gasto de diseño, ¿cuánto es? 5 litros por segundo, ¿sale? Y el coeficiente N de Manning, ¿cuánto vale? Pues es PVC, vale 0.209, ¿sale? Y aquí voy a armar una tablita donde maneje yo gastos. Y el gasto voy a agarrar 0. Me voy a ir de punto 5 en punto 5 hasta 6. 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5. Aquí me voy de punto 1 en punto 1, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6. Perdón, aquí me voy con 6, ¿sale? Los voy a dejar así. Y aquí esta otra columna las voy a convertir a ¿qué? A metros cúbicos por segundo. Entonces igual a esta por un factor de conversión que son 1000. Esta por 1000, ¿sale? Y esto lo jalo. Aquí me equivoqué, sería perdón, es entre 1000, perdón. Sí, el factor de conversión es entre 1000, perdón, disculpa.
Ahí estamos, ¿sale? Lo otro que vamos a dejar acá, bueno, antes de empezar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo voy a hacer igual que cuando hice en la teoría. Voy a decir que, pues por aquí tengo que mi depósito 1 y por aquí tengo mi depósito que 2, y voy a tomar un punto sobre la superficie libre de 1 y otro punto sobre la superficie libre de 2. ¿Y qué voy a aplicar aquí? Por la ecuación de la energía. ¿Cómo quedaría? Entre 1 y 2 quedaría Z1 más P1 entre gamma más B1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad más HB es igual a Z2 más P2 sobre gamma más B2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad más las pérdidas de 1 a 2 a fricción más las pérdidas de 1 a 2 locales. Esa es la ecuación de la energía total entre dos depósitos y donde tengo un equipo de bombeo que me va a suministrar ¿qué? Energía. Entonces vamos a ver aquí qué puedo eliminar y qué no puedo eliminar. Yo tengo un nivel de referencia por aquí, muchachos, con cota 0.20 metros. Entonces este tiene una cota, de hecho vale 20, no la puedo eliminar, pero la carga de presión está en contacto con la atmósfera, automáticamente vale 0. En un depósito muy grande la velocidad está en calma, por lo tanto la carga de velocidad vale 0. HB no lo puedo eliminar porque es la energía que suministra el equipo de bombeo. Z2, ¿qué pasa? Existe porque de hecho vale 300, no lo puedo eliminar. La carga de presión vale 0, ¿por qué? Porque está en contacto con la atmósfera. Y la carga de velocidad en 2, ¿cuánto vale? 0, porque el agua está en calma. Las pérdidas por fricción existen, ¿por qué? Porque existe una fricción entre el fluido y el sólido, que es la tubería, no las puedo eliminar, ¿sí? Por la viscosidad del fluido precisamente. Y las pérdidas locales, pues me dice, ¿sabes qué, Cirilo? No consideres que pérdidas locales. Y simplemente esta ecuación se me convierte a la ecuación A que vimos hace rato, donde decimos que HB es igual a Z2 menos Z1 más las pérdidas de 1 a 2 por fricción. ¿Estamos de acuerdo? Esta era la ecuación A, si no mal recuerdo, ¿no? ¿Sí? Y acuérdense que ahora las pérdidas por fricción, ¿cómo las vamos a calcular? Con la fórmula de Chesky-Manning. ¿Y cuál es la fórmula de Chesky-Manning? Esta que yo tengo por aquí, muchachos, ¿sale? Entonces, si ven, yo para calcular HB, de hecho la ecuación A, como les había dicho, a mí me sirve para formar ¿qué? De hecho me regreso otra vez para acá, a la introducción. De hecho el HB, que era la ecuación A mí me sirve para ¿qué? Para poder formar mi curva del sistema. Entonces voy a empezar a formar mi curva del sistema. Entonces vámonos para acá. ¿Y qué necesito? Este término más este otro término. Entonces aquí yo voy a poner esto que es Z1 menos Z2. ¿Y todo esto es en qué? ¿Qué unidades tiene? En metros, ¿no? ¿Sí? ¿Y esto qué son? HF. ¿Y qué va a estar en metros? ¿Sale? Si ven, esta columna es el primer término de la ecuación A y esta otra columna es el segundo término de la ecuación A. ¿Sale? Si ven, esto es una constante. ¿Por qué? Porque esto es igual a ¿qué? A Z2, que es cota 2, menos cota 1. Y aquí nada más las fijo, ¿no? Con F4, Enter. Y es una constante, para todos va a ser una constante. ¿Y cuánto vale? 280. De hecho, de ahí voy a arrancar mi curva del sistema. Mi valor más bajo va a ser ¿qué? 280. HF, ¿cómo lo calculamos? Pues bien fácil, con la ecuación de ¿qué? De Chesky-Manning, que es 10.2936 por el coeficiente n de Manning, lo fijo al 94 al cuadrado por la longitud, la fijo por el gasto, que el gasto va a ser el gasto que estamos proponiendo aquí en metros cúbicos por segundo, al 94 al cuadrado, todo esto entre el diámetro a la 16 tercios. El diámetro lo fijo al 94 a la 16 entre 3. ¿Y qué pasa? Jalo esta fórmula hasta acá abajo. Se me hace que por aquí, esperen muchachos.
me regreso. Pongo esto, 10.2936. Vamos a separar con paréntesis, no pasa nada. Estamos y ahora sí lo jalo, ¿no? .2936 por n al cuadrado por la longitud. Aquí me equivoqué, muchachos, es por la longitud. Por la longitud, por el gasto entre el diámetro, ¿sale? Ahora sí, creo que sí. Me había equivocado, perdón, muchachos, pero estoy aplicando la formulita, ¿no? Así que nada más la estoy formulando en Excel, ¿no? Ahí estamos, ¿no? ¿Sí? Y por último tengo que la curva del sistema. ¿Qué es la ecuación qué? Ecuación. ¿Sale? ¿Y esto en qué va a estar? En metros, ¿no? MTS, ¿no? Voy a hacer un poquito más aquí, inicio. Voy a hacer un poquito más chiquito, 8. Ahí está, curva del sistema, ecuación A en metros, ¿no? ¿Y eso cómo lo calculamos? Pues ¿qué dice la ecuación A? No es más que Z1 menos Z2 más las pegas por fricción esta más esta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y lo tenemos, ¿sí? De hecho por aquí ya se me graficó, por aquí tengo una gráfica donde lo que se me está graficando aquí, muchachos, lo voy a dejar, yo creo que por ahí lo dejo, ¿sí? Lo que se me está graficando es la curva del sistema, ¿sí? De hecho, esta ecuación ya yo en Excel le puse una ecuación de tendencia y me arroja esta ecuación y trae un coeficiente de correlación igual a ¿qué? A 1, ¿no? R igual a 1, ¿no? Quiere decir que pues es una ecuación cuadrática perfecta, es lo que me está diciendo, ¿no? ¿Sí? Y ya aquí ya tengo mi curva de operación, que era lo que les decía, mi curva de operación del sistema. Arranco en 280, ¿por qué? Porque Z1 y Z2 es la del desnivel topográfico y dependiendo como yo vaya incrementando mi caudal, que es en litros por segundo, voy a ir teniendo ¿qué? Mayores pérdidas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si ya tengo mi curva del sistema, yo necesito checar mi gasto de diseño. ¿Se acuerdan que mi gasto de diseño eran 5 litros por segundo? Si quieren, aquí lo pongo. 5 litros por segundo, que es, de hecho es este que aparece aquí, ¿sí? Entonces yo busco aquí en mi tabla 5 litros por segundo, si lo tengo, ya lo había formulado, y lo voy a remarcar, ¿sí? ¿Y qué me dice? Que para 5 litros por segundo yo necesito un H de ¿cuánto? O un HB de ¿qué? 302.45, entonces por aquí lo voy a poner, voy a dibujar, y tenemos que para un gasto igual a 5 LPS, ocupo ¿qué? Una altura manométrica igual a ¿cuánto? A 302.45. Son estos dos que acabo de poner aquí, ¿no? De hecho los voy a marcar aquí. Ven que me voy para acá. Y lo voy a poner con un poquito más grueso. Y lo voy a marcar por aquí con rojo, ¿no? ¿Sí? Para 5 litros por segundo ocupo ¿cuánto? 302.45, ¿sí? Que son los que yo tengo básicamente aquí, que fue los que puse, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Necesito irme a un fabricante de equipos de bombeo para yo poder calcular o que el fabricante me dé una curva característica. Entonces, ¿yo qué haría?
Pues me voy, por ejemplo, a lo que es esta, esta página de internet que se pueden acceder de los equipos Franklin Electric. Y pues yo me voy aquí a esta página de Franklin Electric y selecciono mi equipo de bombeo que yo quiero de acuerdo a lo que yo requiero de mi sistema, que son 5 litros y 302.45. Entonces aquí nada más es de que se registren. Y configuro yo mi gasto en qué va a estar, muchachos. Me da un montón de unidades, litros por segundo y en metros. ¿Cuántos son? 5 y 302.45, que son los que aparecen aquí en esta tabla, 5 y 302.45. Entonces yo me voy aquí a mi equipo de bombeo y le digo que quiero una bomba que sumergible, ¿sale? Le digo, ¿sabes qué? Encuéntrame. Me va a dar una familia de curvas, ¿sí? Pues yo voy a agarrar esta primera, ¿no? ¿Sí? La bomba SSI 85 galones por minuto, 6 pulgadas de 25 HPs, ¿sí? Y básicamente yo lo que necesito es conocer que mi curva característica y mi curva de eficiencia. Yo necesito graficarlas estas en Excel. Entonces, básicamente ya la tengo yo aquí. Si ven, esta que les voy a mostrar es esta que yo tengo aquí, ¿sí? Es la misma bomba, SSI 85 galones por minuto, 6 pulgadas, 25 HPs. Y esta que nos muestra aquí abajo es lo que nosotros conocemos como curva característica. Y la de arriba es la curva de eficiencia. Y si ven, en función de qué están, en el eje de las Y está la altura en metros, que era lo que les había dicho para una curva característica. Y en el eje de las X, ¿qué está? El flujo o el gasto, ¿no? ¿Se acuerdan de hace rato que les había dicho que una curva característica era válida para un plano XY donde las Y eran las H y las X eran ¿qué? Los gastos? Entonces, si ven, pues no les estaba echando mentiras. Esta roja simula mucho esta que yo tengo aquí en azul, ¿están de acuerdo? Y es la curva característica. Aparte también tengo una curva de eficiencia, ¿no? ¿Sí? Aquí yo me pongo a graficar todo, si ven, tengo desde cero hasta, ¿cómo se llama? Hasta 6, igual como yo tengo acá mi ejemplo en mi tabla de Excel, ¿sí? Entonces ya teniendo eso, me voy aquí a mi curva característica y nada más aquí para no dejar un ejemplo. Si ven cómo yo determino, dependiendo del gasto, yo calculo que la altura H, la intersección con esta curva. Entonces, por ejemplo, para 4 litros yo me llevo una vertical, intersecto con la curva característica y le doy a la izquierda. ¿Y qué me da? 330, que es este que yo tengo aquí. Para 4 litros por segundo tengo que una altura de 330 y una eficiencia del 68%. De hecho, aquí me lo muestra, ¿sí? Porque lo que me gusta de esta página, de este equipo Franklin Electric, es que dependiendo de donde tú te posiciones, si ven, se está moviendo. Está moviendo el valor de H y el valor de ¿qué? De la eficiencia, ¿no? ¿Sí? El caudal también se está moviendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, básicamente, esta bomba, pues acá la tengo como imagen, muchachos, ¿va? Entonces, quiero que identifiquen bien. Entonces, si ya tengo esta curva característica, pues ¿qué hago? Ya tengo todas estas alturas. ¿Qué hago? Le hago control C. Y me voy a mi ejemplo de Excel. ¿Y qué hago aquí? Perdón. Aquí nada más le hago control V. ¿Sale? Y automáticamente aquí le voy a poner que curva característica. ¿Sale? ¿Y esa qué unidades tiene, muchachos? En MTS. ¿Sí? ¿De acuerdo? Inicio. Noche, vamos a darle. Ahí está la curva característica, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ven, ya la grafiqué directamente. Esta curva naranja es la curva característica que nosotros tenemos, ¿sí? La curva del sistema que dibujamos y la curva característica. De hecho, también puse una línea de tendencia en el Excel. Todos los valores que yo grafico, dije, ¿sabes qué, Excel? Calcúlame la ecuación de esa curva. Y aquí me da un coeficiente de correlación de 0.9985. No es una curva de segundo grado perfecta, les puedo decir. ¿Por qué?
porque hay algunos valores que están fuera del rango. Para que esto fuera una ecuación de segundo grado perfecta, el factor de correlación debería ser igual a 1, pero pues está en China para poder, con estos valores que yo tengo, calcular una ecuación válida para todos los puntos. Entonces esta ecuación que tengo es una aproximación, pero una aproximación muy buena, porque el coeficiente de correlación, cuando vemos estadística, si se acerca a 1, tiene muy buen peso estadístico, ¿no? Si quieren verlo de esa manera, ¿no? ¿Sí? Ahí lo tenemos, ¿no? ¿Sí? Y por último voy a graficar la curva de eficiencia. Curva de eficiencia, ¿sí? La curva de eficiencia, que normalmente esta va a estar en ¿qué? En porcentaje. En porcentaje, ¿sí? ¿Y esa dónde la saco? Pues ya la habíamos calculado hace ratito acá. Es esta que tengo yo aquí. Control C. Y me voy acá a ejemplo de Excel. Ahorita voy. ¿Sí? Y control V. ¿Sale? Y lo que me acaba de graficar aquí, muchachos. Y lo que acabo de graficar aquí, precisamente, bueno, continuamos, muchachos. Sí está funcionando. Perdón, por aquí me entretuvieron un ratito, pero aquí estamos otra vez. Entonces, ¿en qué quedamos? Que ahorita yo lo que acabo de construir son 3 curvas. La curva de operación del sistema, la curva característica y la curva de eficiencia, ¿sí? Entonces yo lo que necesito calcular, muchachos, al final del día, vamos a ponerlo aquí, es, vamos a ponerlo aquí con rojo. Bueno, voy a poner cada cosa que es esto, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es la curva del sistema, ¿no? ¿Y esto qué es? La curva característica, ¿sale? Del equipo de bombeo, ¿sí? ¿Sí? Y por aquí yo tengo que mi curva de eficiencia, ¿sale? Y también pues la correlación es muy buena, pero sí muy cercana a 1, entonces pues así lo voy a dejar yo. A final de cuentas yo lo que necesito calcular es este punto de operación, ¿no? Este punto de operación. ¿Y cómo lo puedo determinar? Pues gráficamente pudiera ser, ¿no? Pero yo por eso determiné mis ecuaciones de tendencia. ¿Qué pasa si yo igualo esta ecuación, que si quieren yo le llamo mi ecuación A minúscula, y esta yo le llamo mi ecuación B minúscula? ¿Qué pasa si yo igualo esta con esta? Pues como vemos cuando veamos nuestras clases de álgebra, cuando igualamos dos ecuaciones, ¿qué es lo que estamos calculando? El punto de intersección, ¿no? ¿Sí? Entonces, a final de cuentas, yo lo que voy a calcular por aquí es un poquito más para acá. Voy a calcular que mi gasto de diseño y mi HB, ¿sí? Que estos que van a estar en metros y esto en qué va a estar en LPS, ¿sí? Entonces al momento de que yo igualo ecuación A con ecuación B, yo obtengo el punto de operación. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacerlo? Pues podríamos hacerlo manualmente, pero pues yo ya lo hice por aquí con mi Texas, ¿no? Tengo mi Texas Instruments, y lo que voy a hacer aquí, les voy a mostrar una imagen donde, si ven en esta imagen, estoy metiendo la ecuación, esta ecuación de arriba, si quieren verlo, esta ecuación de arriba que está en negro, es la misma ecuación, pero es la ecuación de ¿qué? Del sistema. Si ven, esta es la ecuación B. La ecuación B es la que yo tengo acá, ¿sale? Y la ecuación de acá abajo es la ecuación característica, o sea, la ecuación A, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo grafico estas dos ecuaciones? Si yo grafico estas dos ecuaciones,
lo que obtengo es esta ecuación que yo tengo aquí, estas dos gráficas. Un poquito más grande, aquí está, ¿sale? ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí, muchachos? Que esta gráfica que yo tengo aquí, que es por donde está yendo el cursor, pues no es más que la gráfica o la ecuación que A, que de la curva característica, mientras que esta otra ecuación es la ecuación que B, que es la azul del sistema. Y si ven, aquí yo ya estoy haciendo por medio de intersección de ecuaciones, estoy calculando la intersección, y lo que me está diciendo que X, lo que pasa que acá X, pues en la Texas, pues sigue siendo X, pero acá es que gasto. Entonces X está relacionando con qué? Con el gasto. Y entonces resulta que el gasto es 4.92335. Entonces yo tengo que escribir esto 4.92335, que sería el gasto, ¿sí? Y la altura HB, ¿cuánto sería? 301.772. 301.772, ¿sale? Entonces, yo en este caso lo calculé con mi calculadora graficadora, pero pues igual lo podríamos calcular a mano, ¿no? ¿Sí? HB, ahí lo tenemos, ¿sale? 4.92335 y 301.775, ¿sale? Y por último, la eficiencia. ¿Yo cómo calculo la eficiencia? N de eficiencia. Voy a poner eficiencia N igual, ¿cómo lo calculo? Pues por medio de esta ecuación. ¿Esta ecuación cuánto es? Esto es igual a menos, que es la ecuación esta que tengo, menos 1.5226 por el gasto. Nada más que el gasto debe ser en litros por segundo, ¿sí está? Al 94 al cuadrado, que me está diciendo, más 23.087 por el gasto, menos 0.0472, ¿sí? Y me dice que tengo una eficiencia de 76.67. ¿Esto qué son? Por ciento, ¿sí? Entonces esto pues ya nada más yo lo voy a redondear aquí a dos decimales para sí, 7068. Entonces estos, muchachos, no quiero que se les olviden, esto es lo que nosotros queríamos calcular. Este es el punto de operación. O sea, ese equipo de bombeo, lo más que me puede bombear son 4.92 litros por segundo a una altura HB de 301.77 a una eficiencia del 76.68. Lo otro que necesito yo calcular aquí, muchachos, es la potencia del equipo de bombeo. Entonces, ¿cómo yo calculo la potencia del equipo de bombeo? Pues aquí le doy en dibujar otra vez. ¿Y qué es lo que hago? Pues que la potencia simplemente es igual al peso específico por el caudal por HB entre 76 veces la eficiencia. En este caso, el peso específico del agua vale 1000 kilogramos metro cúbico. Y todo esto, acuérdense que la potencia en que van a ser en HPs, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces yo puedo calcular acá arriba la potencia. La potencia de la bomba. Esto va a ser en HPs. Y esto es igual a 1000 por el gasto, que sería esto, entre 1000 por HB. HB pues es esta que tenemos aquí nosotros, entre 76 por la eficiencia, todo esto entre 100, ¿no? ...25.48 HPs, ¿no? Inicio y
25.49 HP, ¿de acuerdo? Ahí estamos, entonces esto lo pongo con negro. Y esta sería la solución, muchachos, déjenlo pongo aquí. Formato a celdas. Borde. Entonces, esta solución que hicimos nosotros a mano, tenemos que validarlo con ¿qué? Con el programa EPANET. Entonces, para validarlo con el programa EPANET, ¿qué hacemos? Pues muy simple. Ya que tengo todos estos datos, voy a abrir el programa EPANET y voy a dibujar ese mismo esquema, pero ¿ahora dónde? En el EPANET, ¿no? ¿Sí? Ya sabemos que esta solución es la que tenemos que llegar, ¿no? ¿Sí? Entonces, me voy acá al EPANET, este lo voy a cerrar y abro el EPANET, ¿no? ¿Sí? Y lo que voy a poner por aquí es como primer paso un depósito aquí abajo, otro depósito acá arriba, un nodo por aquí, una bomba de este punto a este punto y una tubería de aquí hasta acá. ¿Sale? Aquí ver opciones, voy a hacer estos un poquito más grandes, etiquetas, estamos, voy a mover esto un poquito más para acá, y de acuerdo al sistema que tengo aquí en Excel, me dice que esta cota mide 20 metros, esta cota mide ¿qué? 300 metros, igual esta pues vamos a ponerlo con la misma, 20 metros, ¿sí? Esta longitud mide 5000 metros, el diámetro vale 100 milímetros y el coeficiente de rugosidad de Manning 0.209, ¿de acuerdo? Ahí está. Creo que ya es todo lo que nosotros tenemos, ¿no? ¿Sí? Que son los datos que tenemos acá validados nosotros, ¿no? ¿Sí? Son los datos que tenemos por acá. 5000, 0.10, 0.209, ¿no? Vámonos al EPANET, ¿no? ¿Sí? Otra vez, el EPANET nada más voy a checarle plano, cota 2020 y 300, ¿sí? Rugosidad 0.209, lo otro es la longitud 5000 metros y el diámetro 100 milímetros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo otro que vamos a ver son las bombas, ¿sí? Pero para eso necesito yo meter aquí, ¿se acuerdan que nosotros hace rato que nosotros graficamos la curva característica del equipo de bombeo? Esta. Y también graficamos que la curva de la eficiencia. Entonces eso es lo que yo voy a calcular para llegar a estos mismos. Necesito meterle al EPANET esta curva característica y esta curva de eficiencia para que al momento que lo corra, validar estos datos que yo tengo aquí, ¿sí? ¿Y eso cómo lo hago? Pues aquí nos vamos a datos, nos vamos a curvas y voy a añadir una, ¿sí? Y ya la tengo cargada, aquí voy a cargar una de las que ya tengo, que de hecho ya la había hecho anteriormente. Me voy aquí a mi escritorio, me voy a curva característica, es esta, ¿sí? Abrimos y si ven tenemos la curva característica, la misma que nosotros tenemos graficada acá, muchachos. De hecho arrancamos con 427, 423 y 415. ¿Cuánto tenemos acá en el EPANET? 427, 423 y 415. Es la curva característica de la SCI, 85 galones por minuto, 6 pulgadas, 25 HP, Franklin Electric. Entonces ahí sí le voy a decir que yo es la curva característica y el ID va a ser que 1. Entonces le doy que aceptamos y ahí la tengo, la vuelvo a editar y ahí está, ¿no? Aceptamos, ¿sale? Voy a crear una nueva curva que va a ser la 2 y que va a ser la de la eficiencia. Entonces la voy a cargar, todos los archivos,
y sería la curva de eficiencia, esta, abrimos. Si ven es la misma curva de eficiencia para el mismo SSI, 85 galones por minuto, 6 pulgadas, 25 HPs de eficiencia, y empezamos 0, 12 y 22, que son las mismas que tenemos aquí, 0, 12, 22, aquí los tenemos. Ya que tengo esto, le doy simplemente que aceptamos, ¿sale? Y la volvemos a editar y ahí está, aceptamos. Y para poderle dar datos al equipo de bombeo, en curva característica el ID era la 1 y la curva de rendimiento, ¿cuál era? La 2, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tengo todo para hacer la simulación en EPANET. Nada más me falta configurar el modelo de pérdidas. Nos vamos a opciones de cálculo, litros por segundo. Nosotros estamos utilizando ¿qué? Hazen Williams, Darcy Weisbach o Chesimani. Chesimani lo tenemos que agarrar. Ahí está. Y simplemente cerramos aquí. Le digo, ¿sabes qué? EPANET proyecto, calcular. Dice que la simulación se produjo con éxito, entonces le digo aceptar. Y entonces lo que yo quiero calcular aquí, en el plano, básicamente son el cabo 5 y 301.89. ¿Qué quiere decir? Yo creo que cierro esto. Voy a abrir, voy a auxiliarme de esta. Y mientras voy a ir copiando estos valores. Aquí el escritorio, me voy aquí al EPANET, ¿sí? Y me gusta este para moverme, ¿no? Entonces aquí lo que me está diciendo voy a hacer una gráfica, bueno, un resumen de datos. Lo que me está diciendo aquí, tengo tres parámetros: el gasto, el LPS, tengo la HB en metros, tengo la eficiencia en porcentaje y tengo la potencia en HPs, ¿sí? Va a tener una comparativa lo que es Excel y lo que es EPANET, ¿sale? Excel, que me decía que mi gasto en litros por segundo, los datos que tengo, ¿dónde? Aquí, muchachos, si ven, son los datos que tengo 4.93, o sea, esto que yo tengo lo estoy validando con lo que me marca EPANET. Excel, ¿cuánto tengo? Voy a poner con rojo, 4.93. ¿Y cuánto me da EPANET? 4 ¿qué? 0.95. Mientras que Excel en HB, ¿cuánto me da? 301.77. Mientras que EPANET, ¿cuánto me da? 301.89. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto tiene que ver con respecto a eso. Ahora con respecto a la energía, vamos aquí a informe, nos vamos a energía. Con esta tablita, energía, ¿sí? Voy a poner por aquí que no nos estorbe. Y la eficiencia que yo calculé con Excel era
perdón, aquí. Proyecto, informe, energía, aquí está. Y lo que yo calculé de eficiencia con Excel era 76.73, mientras que con EPANET, esto que aparece rendimiento y vale 77, ¿qué? .53. La potencia de la bomba yo calculé como 25.49, pero aquí la potencia EPANET no me la da en HP, sino que me lo da en kilowatts, ¿sale? Entonces yo para poder convertir, si yo sé que un kilowatt equivale a cuántos HPs, equivale, esperen otra vez informe, que me estoy viendo mal, informe, energía, sí. Ahora un kilowatt hora, de acuerdo a la conversión, es igual a 1.341 HPs. Si yo tengo 18.90 kilowatts, ¿cuántos XHPs tengo? Entonces serían XHPs, es una regla de 3, es igual a 18.90 por 1.341 y todo esto entre 1. ¿Esto cuánto te da? $18.90 por 1.341, 25.34, 49 HPs, donde esto me da 25.34. Si ven, muchachos, pues son muy parecidos, ¿no? Entonces quiere decir que el cálculo que hicimos nosotros manualmente por medio de hoja de Excel lo estamos validando por medio del programa que EPANET, ¿sí? Entonces sí fue un poquito laborioso el problema, un poco largo, pero espero que haya quedado claro, ¿no? Cómo hacer el cálculo del punto de operación, cómo graficar las curvas de operación del sistema, la curva característica y cómo validar y los datos de un Excel a un EPANET, y también saber cómo meterle una curva característica a mis equipos de bombeo, ¿no? ¿Sí? Entonces espero y les haya servido esto, y estamos a la orden para seguir solucionando mayores problemas más adelante. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Sí. Entonces aquí yo cierro esto, me voy a este y